60 años de Bosch al servicio de la industria. 60 años en que en galvanizado tenemos más de 1 millón de toneladas, en que en torres, no tengo la cifra, pero hemos construido gran parte de la infraestructura eléctrica de este país. Y queremos seguir aportando, y aportando también integrándonos con aquellos profesionales que hacen los estudios en el laboratorio, pero también en el campo. Así que por eso es que esta mañana vamos a comenzar con la profesora Rosa Mercedes, dice en su pantalla, Vera Aravena, la profesora titular del Laboratorio de Corrosión del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Una relación, como les digo, que creo más de 20 años. Hoy, Rosita, nos conocimos hace mucho tiempo. Ella lideró organizaciones como la Asociación Chilena de la Corrosión, lideró el mapa de la corrosión atmosférica de Chile, que para nosotros era un instrumento muy importante, y hoy día nos va a presentar un tema distinto, ¿no es cierto? Protección interna de ductos mediante adición de inhibidores. Así que dejo el auditorio. Bienvenida, profesora Rosa. Es un placer tenerte aquí con nosotros, a ser parte de este equipo de trabajo de Bosch, direccionado a los profesionales de la industria en general. Muchas gracias por estar con nosotros y te dejo el auditorio. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Espero que todos los que están sumándose a esta presentación y la que viene después se encuentren bien. Todos estamos pasando momentos difíciles con esto del COVID, así que estén bien ustedes y sus familias. Bueno, nosotros, yo voy a cambiar de lámina. Pertenezco, como bien dijo Luis, bueno, agradezco a Bosch también por la invitación y permitirnos mostrar algo distinto, porque todos conocen a nuestro grupo por ser los que hicieron el mapa de corrosión y además el mapa de pinturas de Chile también. Nosotros también trabajamos en otras líneas como corrosión en hormigón, como la parte de pintura y también en lo que voy a presentar hoy día. La charla de hoy dice protección interna de ductos mediante la adición de inhibidores. Yo voy a hacer una presentación técnica. Por supuesto que si yo quisiera hablar de inhibidores desde el punto de vista fundamental, podríamos estar una semana quizá explicando por qué y con las bases y con los fundamentos de la corrosión. Entonces voy a hacer algo muy resumido. Los que quieran preguntarme más cosas lo pueden hacer después a mi correo o sencillamente por mediante Bosch podemos contestar esas preguntas. Yo vengo del laboratorio de corrosión, donde estamos hace muchos años trabajando ahí. Tenemos estudiantes de doctorado, también han habido estudiantes de pregrado haciendo tesis, y gracias a ello son las cosas que yo puedo presentar y lo que nosotros hemos desarrollado. El temario de hoy día va a ser una cosa básica del concepto general de corrosión, también el concepto de lo que uno entiende por inhibidor, clasificación y tipos de inhibidores. Vamos a mostrar algo novedoso que actualmente muchos grupos de corrosión están trabajando en eso, que son los inhibidores de sustancias naturales. Un resumen, para que vean que también existen ese tipo de inhibidores. Voy a mostrar la metodología experimental que corrosión, que el laboratorio nuestro hace, ¿ya? Que puede que otros laboratorios no apliquen la misma metodología para evaluar los inhibidores. Por eso yo en la lámina coloco claramente que es el laboratorio de nosotros. ¿Estás creando? No, ya. Les voy a hablar de índices de agresividad, una cosa muy importante para entender qué inhibidor se puede aplicar. Y después unos ejemplos de aplicación de inhibidores, unos ejemplos que están, que los hemos hecho con algunas empresas, pero no están ni con nombre ni con apellido, para que ustedes entiendan después y pueden preguntar alguna otra cosa. Bueno, vamos a comenzar con la definición simple, que yo creo que todos los que están acá escuchándome se la saben de memoria, ¿no? La definición muy general que dice que corrosión es la destrucción o un deterioro de un material metálico, que puede ser un metal puro o puede ser también una aleación, ¿tá? Que lo que nos convoca en ductos son aleaciones, a causa de la reacción con el medio ambiente. El medio ambiente puede ser atmosférico,
puede ser sumergido o puede ser enterrado. Cualquiera es un medio ambiente. Ahora, yo no voy a entrar a detallar qué es lo que tenemos que analizar en cada medio ambiente para poder entrar de lleno a lo que son los inhibidores. Las fotos que yo les muestro son fotos reales de algunas zonas. Por ejemplo, miren esta. Como bien decía Luis, que había habido un webinar que tenía que ver con la seguridad. Fíjense esta baranda, una foto real, de un lugar real. Nosotros también hacemos inspección de empresas para evaluar el estado de corrosión de cada empresa. También hemos hecho mapas de cada empresa para que vean cómo en las zonas en las cuales están pueden seleccionar correctamente las pinturas a aplicar. Esta es una foto real. Nótenla cómo está esa baranda. Acá tenemos otras tuberías, ¿cierto?, que presentan su producto de corrosión, que vamos a hablar hoy día un poco relacionado con el tema. Acá tenemos pilares de muelles, donde se nota que han tenido que haber, se hicieron parches debido a la presentación de picadura, también real. Un hormigón que tiene la armadura de acero expuesta. Y acá tenemos, ¿cierto?, un ducto, una foto muy bonita, donde hay mucho producto de corrosión. La importancia que tenemos que tener, vamos a empezar a hablar de control, prevención y protección, la importancia. Generalmente, la gente que trabaja en esta área a veces tiende a pensar más en los costos económicos, pero se olvida de los sociales. Porque en los costos económicos tenemos el mantenimiento, muy importante, porque la mayoría de los problemas de corrosión se deben a un mal mantenimiento y a una mala selección de la metodología de protección. Reemplazo de equipos, ¿cierto?, interrupción de procesos, contaminación de productos por corrosión y, claro, pérdida de tiempo. Pero esto es muy importante, porque fíjense, alguien que pase por la baranda que yo les mostré, ¿no?, la seguridad, las personas, ¿no?, la contaminación ambiental, pérdida de recursos, patrimonio cultural. Bueno, y hay muchas empresas que la apariencia es muy importante, y minutos antes que alguien haga una visita, todo está pintado. Pintado sin pensar si era la pintura adecuada, si no se preparó el metal superficialmente, etc. En general, tenemos muchos factores que son responsables de la corrosión. Como yo les decía, podemos ver la corrosión atmosférica, podemos ver el sistema sumergido, podemos ver enterrado, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos. Voy a empezar a correr esto. Acá tenemos algunos ejemplos muy importantes. Siempre tenemos que conocer cuál es el metal o cuál es la aleación, cuál es su composición, muy importante. Aquellos que son metalúrgicos, o quizás químicos también, porque tenemos que saber la composición, saben que hay elementos que pueden en la aleación pueden llevarnos a una corrosión mayor, ¿no?, o hay que atacar de una manera diferente. También hay que ver defectos que pueden haber en el material, y es súper importante el tratamiento térmico. El tratamiento térmico a veces influye en el límite de grano, ¿cierto?, en el grano que se tenga, en el aspecto de cómo va a reaccionar frente a la corrosión. Hay trabajos que se han presentado con diferencias tamaños de grano y se ve cuál presenta más actividad, si un material que tenga un tamaño de grano pequeño o un material que tiene un tamaño de grano mayor. Productos químicos, que es lo que más nos compete, yo de base soy química. Ácidos, ¿ya? Todo lo que sea ácido. Recuerden que el acero, que el material que tiene entre 70 y 80% de uso, no solo en Chile, sino que también en otros países, el acero tiene una curva de velocidad de corrosión donde a pH ácido es muy activo y a pH básico también es activo. Y la pasividad que presenta está ahí entre 10 y 11 de pH. Entonces también es muy preocupante estar pendiente de si hay ácido o tenemos base, ¿no? Pueden haber reguladores de pH, pueden haber agentes de flotación que se agregan pensando que van a solucionar un problema. Sin embargo, como lo que está en ese líquido es una mezcla de compuestos, podría ser que afecte a otros y en el fondo podemos tener problemas y algo que no habíamos pensado nos afecta también la corrosión. En cuanto a la parte atmosférica, bueno, todos sabemos los contaminantes que pueden haber, ¿cierto? Óxidos de azufre, óxidos de carbono, de nitrógeno,
el cloruro, si estamos cerca de la costa, o si estamos cerca de un salar, como lo descubrimos en el mapa de corrosión, donde estábamos en zonas muy alejadas de la costa, sin embargo teníamos un alto contenido de cloruro. Nosotros hemos hecho también algunas investigaciones con concentrado minero, ¿ya? De cómo influye también en este ambiente. Y ya si pensamos en enterrado, tenemos que preocuparnos del suelo, ¿cierto? Y en medio ambiente en sí y en suelo, voy a decir ambas cosas que se pueden considerar. Tanto en suelo como medio ambiente es importante la humedad, porque la humedad nos lleva al sistema conductor, un suelo muy conductor o no. La temperatura en la cual podemos encontrarnos, la lluvia, los vientos, la radiación solar que le hace muy mal a la pintura, ¿cierto? Bueno, y el borde costero. La lluvia generalmente a veces nos puede ayudar de dos formas, incrementar el tiempo en que está mojado el material, o también lavar los posibles contaminantes que estén depositados sobre el material. Los vientos nos pueden ayudar también de dos formas, secando la superficie del metal, o bien llevando contaminantes de una zona a otra, ¿ya? Y temperatura, la mayoría de los que trabajamos en corrosión sabemos que incrementos de temperatura conllevan un incremento en la velocidad de corrosión. Y la humedad tiene que ver con el tiempo de humectación que tenga el material, o sea, el tiempo que está húmedo el material. A ver, como que se pegó acá esto. Ahí sí. Dentro del control de la corrosión tenemos varias opciones, ¿verdad? Los recubrimientos, que tienen que ver con recubrimientos orgánicos o también pueden ser depósitos, ¿verdad? Pueden ser recubrimientos metálicos, pinturas, polímeros que uno quiera aplicar, cerámicos, fibra de vidrio, etcétera, recubrimientos, o sea, quiere decir, estamos cubriendo, bueno, aquí tenemos también el galvanizado que va a hablar Cristian después de que yo termine. El recubrimiento es algo que pusimos sobre el material metálico, ¿ya? Que tiene distintas características, dependiendo de la elección que hagamos, ese sería el recubrimiento. La protección catódica, sabemos que es la aplicación de un metal, en el caso de ánodo de sacrificio, un metal, o sea, o una aleación, que la vamos a colocar al lado de otro conectado para que él actúe como sacrificio, se corroa en función del otro material que queremos proteger. También existe la protección catódica por corriente impresa, en el cual uno elige, ¿cierto?, un potencial en el cual, de acuerdo al diagrama de Purvé o de acuerdo a una curva de polarización, sabe que en esas condiciones, y aplica una corriente, sabe que en esas condiciones va a estar en la zona catódica, en una zona en la cual va a proteger el material. Y la protección anódica, que es al revés, porque uno puede confundirse, es cuando realmente hace que el material se corroba, pero tenga la capacidad de formar una película pasiva, compacta, ¿ah? De manera que genere una protección. Es como que pintáramos, pero son películas muy finas que hay que tener cuidado, y no son todos los materiales que podemos aplicar protección anódica. Por ejemplo, le podemos aplicar al aluminio, al acero inoxidable, quizá al titanio. Entremos de lleno entonces el tema que nos convoca hoy día, que es los inhibidores. Recuerden que esto es un resumen, no voy a hablar, hay cursos de inhibidores donde explican todos los fundamentos, las reacciones químicas, la composición del inhibidor. Aquí vamos a dar unas cosas básicas solamente, ¿ya? ¿Qué es lo que es un inhibidor? Un inhibidor es una sustancia que se agrega al medio. Aquí es lo importante, en pequeñas concentraciones. Aquí no vamos a agregar kilos y kilos de inhibidores, sino que en pequeñas concentraciones, si no nos sirve. ¿Con qué fin? Con que disminuyan la velocidad de corrosión. ¿Y qué otra cosa es importante? Que no alteren la condición del medio o del fluido, ya que estábamos hablando de ductos, ¿no? Porque si estamos agregando lo que yo les mencionaba al comienzo, si agregamos un inhibidor que tenga ciertas características, que sabemos que a lo mejor va a disminuir la corrosión en el primer tiempo, pero a futuro, como el inhibidor se agrega constantemente, puede alterar el medio. Esa no es la idea. Entonces, tenemos que dejar claro, pequeñas cantidades que logren disminuir la velocidad en un porcentaje importante, no vamos a disminuir la velocidad en un 10%, sino que de 80 hacia arriba, y que no alteren mayormente las condiciones del medio. ¿Cuál es la clasificación de los inhibidores? Voy a correr un poquito acá.
Según el mecanismo de acción, tenemos inhibidores anódicos. Corrosión está definido como una reacción redox, o sea, donde ocurren reacciones anódicas y reacciones catódicas. Entonces, al ocurrir los dos tipos de reacciones, si inhibimos alguna de esas reacciones, estamos inhibiendo la corrosión. Entonces van a existir inhibidores anódicos que inhiben la reacción anódica, inhibidores catódicos que inhiben la reacción catódica, y también la opción de usar, de que tengamos inhibidores mixtos, que van a inhibir ambas reacciones. Y aquí, a pesar de que la clasificación solamente son estos tres, yo coloqué inhibidores de absorción, porque generalmente son los que a veces se usan mucho acá, se usan acá en Chile, y además que en inhibidores de absorción tenemos toda una gama de inhibidores que son de sustancias naturales, que yo se las voy a mostrar. Por eso lo puse, pero la clasificación más precisa son anódicos, catódicos y mixtos, porque los de absorción son parte de los anódicos. Lo puse por esta razón. Según composición química, podemos tener inhibidores orgánicos o inhibidores inorgánicos, ¿no? Dependiendo los compuestos que formen parte en este inhibidor, o quizá una mezcla de inhibidores también podría ser. Y según su aplicación, bueno, en muchas aplicaciones. Generalmente, cuando hacemos decapado, que es una metodología que usamos en el mapa de corrosión, tenemos que agregar un inhibidor para no afectar mayormente el metal que estamos limpiando. También se puede agregar en aguas de enfriamiento, se puede agregar en calderas, en aguas potables. Hay grupos de corrosión que lo agregan también en pinturas, ¿no? Como una opción de que se repasive el material, que él mismo vaya actuando con otra capa más en la mezcla, buscando siempre la protección del material. Y en hormigón también se agrega, en hormigón el más usado es nitrito, y otros más, otras líneas más que se pueden agregar. Voy a ir corriendo esto para que quede más espacio. Ya, vamos con la clasificación de inhibidores mediante su mecanismo de acción. Yo voy a hablar en base al mecanismo de acción, que es lo más importante, porque en la otra clasificación, que eran químicos, es más de composición. Los anódicos, tal como lo dije y lo vuelvo a repetir, retardan el proceso de oxidación, o sea, la reacción anódica. En este grupo vamos a encontrar inhibidores del tipo pasivadores. ¿Qué quiere decir pasivadores? Que ese inhibidor va a tener la capacidad de colocarse sobre el metal que estamos, o la aleación que estamos estudiando, ¿cierto? De alguna forma va a actuar en la reacción anódica, en el sistema redox que estamos estudiando, va a desplazar el potencial de corrosión hacia una zona pasiva de ese material. ¿Por qué lo hace? Porque va a formar una capa de óxido, pero un óxido pasivo, va a tender a formar eso. Por ejemplo, inhibidores que se ocupan mucho son la línea de los fosfatos, ¿ya? El ácido fosfórico, el ortofosfato, miren, yo los tenía anotado aquí, polímeros fosfonados, ¿ya? Silicatos también. Entonces la idea, bueno, el potencial de corrosión yo no lo he definido, pero el potencial de corrosión es un potencial muy importante cuando uno estudia la corrosión en sí. Está definida por la reacción de oxidación y por la reacción de reducción del material y del sistema que está del medio en esas condiciones. Entonces el potencial de corrosión nos dice mucho. Un potencial de corrosión, si yo comparo dos potenciales de corrosión, por ejemplo, uno, el que tiene el mayor valor significa que tiene un mejor comportamiento, y el que tiene el menor valor tiene un comportamiento peor o más activo, ¿ya? O más anódico. Entonces, un inhibidor pasivador nos va a pasivar el sistema formando una capa de óxido pasivo. Aquí hay que ser muy cuidadoso cuando se está en terreno, porque si esa capa no se forma homogéneamente sobre el material, se puede correr el riesgo de sufrir corrosión localizada o por picadura, porque van a haber zonas pequeñas sin esta capa y zonas muy amplias con la capa. Esas zonas amplias
se van a comportar catódicamente y la zona pequeña se comporta anódicamente, y entonces ella va a empezar a disolverse y va a ser entonces un daño mucho más drástico. Entonces hay que ser cuidadoso. Esa es una razón por qué los inhibidores se agregan también continuamente. Puede ser que lo que acabo de decir ahora lo vuelva a decir más adelante, pero lo vamos dejando siempre ahí como un fundamento. Y tenemos dentro de lo anódico el de absorción que yo les mencionaba, que lo dejé aparte porque después voy a tocar las sustancias naturales. Son aquellos que forman una fina película sobre el metal y de esta forma retardan el proceso anódico. Son como una pintura, ¿ya? Como que fuera una pintura finita que tiene la capacidad en su estructura y en sus enlaces químicos de tener una interacción directa con el metal y ahí fijarse, ¿ya? Por supuesto que el metal a veces tiene que tener un pequeño tratamiento con respecto a la rugosidad, pero ahí se fija. Entonces eso sería una absorción de esa especie que estamos agregando al medio. Y en el otro recuerden que es una reacción química, porque hay una generación de un óxido pasivo. Tiende a quedárseme pegado esto, ¿no? Ahí sí. Los inhibidores catódicos disminuyen la velocidad del proceso catódico. Ahora, la mayoría de nosotros los que trabajamos en este área y trabajamos en presencia de oxígeno, la reacción más importante de reacción catódica o de reducción es la reacción del oxígeno. Reduciéndose el oxígeno, generando un ambiente básico en el medio, iones no voy a hablar químicamente mejor, reduciéndose el oxígeno. No somos químicos todos los que estamos en esto, ¿no? Forma de actuar. Consumen el medio. Por ejemplo, si queremos bajar el contenido de oxígeno, disminuir el contenido de oxígeno, nos conviene agregar un sulfito o hidracina. Ya el sulfito, al reaccionar con el oxígeno, forma sulfato, y la hidracina, aquí hay que tener cuidado porque la hidracina tiene nitrógeno. Hay que ser cuidadosos si estamos de alguna forma conectados a una tubería de cobre, porque el cobre es muy activo en presencia de compuestos de nitrógeno. Entonces ya no sería probablemente corrosión, sino que sería una reacción química. También puede actuar sustancias inorgánicas que se agregan al medio, ya como sales de zinc, magnesio, níquel. Esas sustancias tienen la capacidad de formar precipitan sobre el medio, porque recordemos que hay un ambiente básico debido a la reducción del oxígeno también, no básico llegando a un pH 13, 14, sino que un ambiente ligeramente básico. Y eso entonces cubre la superficie del material metálico y también puede actuar como inhibidor. La otra es que actúen sobre la reacción de reducción de protones, como lo que se muestra acá. ¿Esos protones de qué vienen? De un ambiente ácido. Podemos estar en una situación donde el fluido que va por esa tubería es ligeramente ácido, puede ser un pH 4,5, quizás 4, quizás 5. O sea, a lo mejor de alguna forma hay que también sumarse a disminuir la reacción de reducción del medio ácido, más bien dicho, del protón. Y sustancias inorgánicas que nuevamente tocamos el punto de absorción, que se absorben formando una película que también retarda el proceso catódico. Y llegamos a los inhibidores mixtos, que tienen la capacidad de retardar ambos procesos, ¿sí? Comúnmente actúan por absorción sobre la superficie del metal, tienen la capacidad también de no desplazar el potencial de corrosión. Generalmente el potencial de corrosión es el mismo que cuando estaba el metal solo, porque están actuando tanto en la reacción anódica como en la reacción catódica. En la misma lámina les puse la eficiencia. Esas son las clasificaciones, lo importante que debemos tener presente. Entonces, en la selección debemos pensar, ¿nos conviene un inhibidor anódico? ¿Necesitamos un catódico? ¿O basta con un mixto? Que el mixto nos asegura ambas reacciones. ¿Cuál es la eficiencia? ¿De qué va a depender? Yo les puse aquí, entre otros, porque si uno va fundamentando esto va a encontrar muchas otras opciones, pero quizás son menos importantes. Yo les puse las más principales, pero a veces puede haber un compuesto en traza y influye drásticamente en la corrosión. ¿Qué tenemos que tener presente? ¿Cuál es el material, cierto? ¿Y cuál es su estado superficial?
Cuando digo la naturaleza, vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, el tratamiento térmico, ¿verdad? Si hay algunos defectos en su estructura, cuando se hizo la metalurgia del material, etc. Estado superficial, estamos hablando de un sistema rugoso, estamos hablando de un sistema que ya tenía un óxido envejecido en la superficie, podrá aplicarse sobre ese óxido. La composición química del fluido, importantísimo, porque después vamos a tener que determinar los índices de agresividad. ¿Qué sustancias hay? ¿Qué hay? ¿Qué pH tiene? ¿Cierto? ¿Qué cantidad de cloruro, por ejemplo? ¿Qué cantidad de sulfato? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. La temperatura del fluido, ya dijimos cómo influía en la corrosión. La velocidad del fluido. ¿Verdad? Todo esto, temperatura, velocidad y otros, tiene que ver con el proceso mismo. ¿Verdad? Ahí, cuando se va a seleccionar un inhibidor, ¿cuál es la empresa? ¿Cuál es el proceso que está ocurriendo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Verdad? Después después que conocemos todo esto, tendríamos que pensar qué inhibidor se va a usar. Entonces hay que ver la naturaleza, o sea, en la naturaleza está la composición del inhibidor, vamos a usar un inhibidor catódico, anódico, mixto. ¿Cuál es la concentración? Porque esto es muy importante, sabemos que la concentración de un inhibidor debe ser pequeño. Las concentraciones generalmente se usan entre 20, 30, y yo he probado también algunas que tienen 100 ppm. ¿Ah? ppm son miligramos por litro, son pequeñas cantidades. Y si el inhibidor es orgánico, hay que ver la capacidad de absorción. De aquí la capacidad de absorción tiene que ver las interacciones que tiene ese inhibidor con la superficie. Muy importante cómo está la superficie y cuál es la interacción. Un poco de química hay que hablar acá, ¿no? Hay que ver el tipo de enlace que se pueda generar. La cosa es que ese inhibidor que se absorbe quede absorbido y no nos genere zonas sin absorción, que yo les mencionaba que podíamos tener corrosión por picadura. Y precaución que hay que tener, porque puede ser que el inhibidor en algún punto de lo que se está trabajando tenga que ser eliminado, ¿verdad? Que salga de la tubería. Entonces tenemos que tener claro la seguridad que presenta el punto de vista contaminación que pueda tener y los requerimientos ambientales. Entonces también no se puede dejar de lado. Generalmente la hoja técnica de los inhibidores lo dicen claramente. Así que ahí se lee y van a saber que sí se puede usar o no les conviene en ese lugar utilizar ese tipo de inhibidor. Por ejemplo, les puse aquí una lámina, voy a poner unas láminas para explicarles un poco. Ya hablamos de los fundamentos básicos y muy resumidos. ¿Ya? Entonces, resumiendo, como que fuera una clase, el inhibidor tiene que ser agregado en pequeñas cantidades. Podemos diferenciar entre un anódico, catódico y mixto. Y tenemos que tener presente cuál es la eficiencia del inhibidor para apuntar a una buena selección. Aquí tenemos una figura que nos muestra, ¿cierto? La velocidad de flujo incrementa hacia la derecha, la velocidad de corrosión es la azul, incrementa hacia la parte superior, y la eficiencia también incrementa hacia la parte superior y es la roja. Entonces, si estamos a velocidad de flujo bajo, esperamos velocidad de corrosión más baja y mayor eficiencia del inhibidor. Sin embargo, a medida que incrementamos la velocidad de flujo, la velocidad de corrosión tiende a ser mayor si no hay inhibidores y la eficiencia, una dosis constante por supuesto, tiende a ser menor. Entonces, cuando diseñan un sistema donde van a tener que usar inhibidores en un ducto, la gente que lo diseña también tiene que tener muy presente cuál es la velocidad de flujo del fluido, de manera que ahí quizás si en un ensayo, en laboratorio, la dosis de inhibidor que resultó seleccionada era 50 ppm, si tiene una velocidad de flujo mucho más alto, va a tener que probar con mayor dosis. ¿Sí? Por eso les presento esta figura. Aquí presento otra, pero con el siguiente concepto. Vamos a agregar un inhibidor que es catódico. Va a reaccionar con oxígeno. ¿Qué es esto? El sulfito de sodio, que tiene la capacidad de reaccionar con oxígeno, o sea, lo consume, se llama sustancia, sí, que consumen el oxígeno, tienen una palabra en inglés, pero en este momento la olvidé. Veamos el comienzo.
inicialmente tenía un contenido de oxígeno, cuando se agregó el contenido de oxígeno disminuyó. Eso está muy bien, porque nos va a disminuir la reacción catódica y va a disminuir entonces la velocidad de corrosión. Sin embargo, si no tenemos el cuidado, puede ser que lo que agregamos duró un determinado tiempo y posteriormente nuevamente volvemos a la cantidad de oxígeno. Entonces, siempre que agreguemos algo, adición de este compuesto o de otro, tiene que ser constante. No se puede adicionar en un tiempo y después no. Entonces, generalmente nosotros en el laboratorio, cuando usamos o nos mandan a evaluar algunos inhibidores, hacemos primero viendo hasta qué tiempo hay que adicionar de nuevo. Ahora, el ensayo real lo hacemos adicionando siempre, pero más o menos para tener una idea. Aquí tenemos otra figura, que se la agradezco a un compañero, a un colega, que me prestó esta figura. Esta no, porque esta la obtuvimos nosotros en nuestro laboratorio. Esta no, esta me la prestó él. Es la variación de velocidad de corrosión del acero con la concentración de cloruro de sodio. Cloruro de sodio es una sal. Entonces, la sal se disuelve en agua fácilmente, ¿ya? Hasta un sistema de saturación. Pero ¿qué quiero mostrarles aquí? Que cuando comparamos a veces, por ejemplo, agua desalinizada con una agua de mar o agua salada, a veces uno piensa que el agua de mar es el que debería presentar mayor corrosión. Y nos hemos llevado sorpresa, como también lo he visto yo en las exposiciones de corromín de las mineras, donde el agua desalinizada presenta tanta corrosión a veces como la de agua de mar. Entonces tenemos que ver el oxígeno disuelto. Fíjense aquí, cuando hay más contenido de cloruro, hay menos contenido de oxígeno. Y desde ese punto de vista, la cantidad de corrosión, o sea, la corrosión que está medida como, o representada como hierro en solución, el hierro que se disuelve, es menor, pero siempre hay un pic. Hay un pic donde hay una cierta cantidad de sal, que se analiza químicamente, cierta cantidad de oxígeno, y eso hace entonces que la corrosión sea mayor. Entonces, hay que tener presente, dependiendo del agua, por ejemplo, el fluido que yo menciono podría ser agua desalinizada, proveniente de osmosis, puede ser agua de mar, puede ser aguas industriales, pueden ser mezclas de agua u otro líquido, ¿cierto?, que se utilice como fluido. Algunas recomendaciones generales, ¿ya? Esto que voy a decir ahora no es porque yo quiera buscar trabajo, sino que porque se propone que así funciona mejor. El uso de inhibidores debe estar generalmente precedido por un ensayo experimental, ya que es un método selectivo. Ahora, este ensayo experimental puede que algunos me digan, pero a lo mejor en terreno esto no va a funcionar. Lo que se hace generalmente no es evaluar un inhibidor en forma absoluta. Lo que se hace es pedir a los proveedores que proporcionen distintos inhibidores. Entonces el ensayo experimental va a ser comparando inhibidores con el fluido que se quiere proteger y en las condiciones lo más cercano a lo que puede ocurrir en terreno. Yo creo que siempre vale la pena hacer ese ensayo previamente, a menos que se esté muy seguro que en tiempos anteriores usaron un cierto inhibidor que les resultó muy bien y el fluido va a ser igual y todo va a ser la misma condición. Esto también es muy importante, seleccionar una concentración óptima. Nosotros en la experiencia que tenemos, no siempre una mayor concentración de inhibidor nos ha dado una menor velocidad de corrosión. A veces hay una campana de Gauss en el resultado y hay una cierta concentración muy selectiva de inhibidor, la cual la corrosión es mínima. Entonces es bueno buscar esa concentración óptima. ¿Por qué? Porque que agreguemos al medio un reactivo que no estaba considerado y agreguémoslo en la menor cantidad posible, pero por supuesto que inhiba. Y la otra, los costos. Yo no hablo de costos en esta presentación,
pero también la empresa que use inhibidores tendrá que pensar en los costos, ¿no? Muchas veces selecciona un inhibidor que tiene un porcentaje de inhibición del 70% en relación a otro que tenía un 85%, porque el costo es menor, ¿no? Y también tendrá que ver aquí el tiempo de vida que quiere la tubería, porque a lo mejor eso, o sea, va a tener que ir mezclando cosas que yo les menciono después. Aquí muy cuidadoso, lo mismo que ya dije anteriormente. Se debe tener en cuenta la concentración de aplicación, ya que en cantidades insuficientes pueden producir un ataque localizado y picadura. Una práctica recomendada, que no es de nosotros, yo la saqué de un libro, de una exposición que encontré, es añadir al inicio concentraciones de 5 a 10 veces el valor final recomendado, al inicio, o sea, como que usted hiciera un lavado de la tubería, ¿ya? Voy a empezar voy a inhibir por primera vez esta tubería. Se voy a hacer pasar, es como cuando nosotros en química decimos en el cebado. Vamos a hacer pasar el fluido con una concentración de inhibidor mayor a la que me propusieron, un cierto número de horas, ¿cierto? O quizás un día, o más días, y después ya aplico la cantidad que se había determinado. Es como un encebado, así, pero en cantidades mayores, ¿no? Lo otro importante, cuando una tubería es nueva o un sistema ha tenido una limpieza interior y se va a recuperar, el ingreso inicial de la tubería siempre va a tener mayor contenido de oxígeno porque estamos expuestos al ambiente. Por lo que la primera parte se estima una velocidad de corrosión mayor. Entonces, ahí también se justifica agregar al comienzo una concentración de inhibidor en mayor cantidad. Pero también puede ser que la primera parte de la tubería tenga un espesor mayor para que soporte este incremento de velocidad de corrosión al comienzo. Esta lámina es una lámina que también me la proporcionó la profesora Olaís de Rincón, que algunos la pueden conocer, experta también en corrosión, ella es de Venezuela, que trabaja mucho con el grupo nuestro, de muchos compuestos que son sustancias naturales que también funcionan como inhibidores. Yo no tengo experiencia de que haya aplicado esto en un ducto, en una tubería, en terreno, o que la haya aplicado en el laboratorio a solicitud de alguna minera o de alguna empresa que tenga tubería y que quiera protegerla. Pero sí, nosotros hemos realizado ensayos y se ha agregado también a pintura. Hay un grupo en Concepción que lo hace, que agrega estos inhibidores en pintura, ha tenido muy buenos resultados. Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones, algunas tesis. Por ejemplo, hemos trabajado con aloe vera, ¿ya? ¿Qué es lo que ayuda de esto? Bueno, aloe vera ustedes saben que sirve para muchas cosas, también es medicinal. Pero porque tiene ciertos compuestos, no quiero entrar en la química, pero que se llaman taninos y flavonoides, son compuestos que tienen la capacidad de interacción y se absorben sobre el material. Estos son prioritariamente de absorción. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cobre, ¿ya? Con este compuesto. Aquí tenemos la morinda, ¿ya? Que también se puede utilizar, otro grupo que no utiliza morinda. Aquí está la revista, el autor. Y acá tenemos una flor que también inhibe, ¿ya? En ambiente ácido. Aloe vera, ahí ya tenemos otro tipo de hoja de aloe vera. Nosotros utilizamos manzana, trabajamos con manzana Fuji, y probamos cáscara y pulpa, y también inhibe. Se trabajó, últimamente presentamos un trabajo con bueno, hemos trabajado con maqui, que también es un compuesto de acá, con chañar, o una fruta del norte. Entonces con varias de esas hemos trabajado nosotros en sí. Yo mostré estos que son los más comunes y que están publicados en revistas. Pero también se pueden probar. Habría que ver cómo funciona en un acero con un flujo mayor, como el de una tubería donde va llevando un fluido. Pero yo se las quería mostrar para que sepan que también existe. Porque no solamente nosotros podemos cubrir en tubería, podríamos aplicar una solución de esta quizás porque queremos proteger un trozo de un metal que está expuesto a la atmósfera y un trozo de una zona pequeña, lo podríamos cubrir, ¿tá? Y aplicarlo como pintura.
y a lo mejor pintamos encima, ¿ya? O perdón, por sobre. Hay que ir haciendo esas pruebas. Les voy a mostrar la metodología que nosotros usamos para evaluar. Por eso dice aquí, Laboratorio de Corrosión del Instituto de Química. ¿Por qué? Porque mis otros colegas de otras universidades pueden tener otra metodología que también debe ser muy válida. Nosotros usamos esta. Generalmente cuando nos piden que hagamos un trabajo de evaluación de inhibidores, nosotros hacemos el método electroquímico y el método por pérdida de masa. El método electroquímico consiste prioritariamente en tener un equipo, un potenciostato y una celda. Ya que aquí les mostré la celda que es. Pero más que eso, porque yo creo que a lo mejor ustedes no lo van a usar, quizás quieren saber más bien los resultados. Lo que se hace acá es hacer una curva anódica, que esto es lo que yo les muestro aquí, cuando yo les decía que el inhibidor podía ser anódico, y una curva catódica, que podría ser el inhibidor catódico. Esto lo voy a hacer muy resumido porque si no tenemos los fundamentos básicos es más difícil de entender. Pero les muestro esta figura. ¿Cuál es la idea? Con este que se llama diagrama de Evans, lo que uno obtiene, aquí uno coloca el metal, ¿ya? Aquí el electrodo de trabajo, coloca la solución que va a usar, sin inhibidor y con inhibidor, ¿ya? Y hace todas las otras conexiones, electrodo contra electrodo, electrodo referencia, etc. ¿no? ¿Qué es lo importante? Que acá calculamos dos cosas. En la intersección de las curvas anódicas con las catódicas, calculamos la corriente de corrosión y el potencial de corrosión. Con ese potencial nos podemos dar cuenta si es mixto, si es anódico, si es catódico. Y la corriente de corrosión nos permite calcular lo que queremos, que es la velocidad de corrosión. Aquí yo les puse la fórmula. Por supuesto, si después alguien tiene dudas me puede preguntar. Esto es la corriente de corrosión que sacamos de acá, un peso equivalente dependiendo del material, ¿cierto? Una constante de Faraday y una densidad del material. Esto yo lo puedo explicar después en forma personal. Esa es una forma de resolver. Y aquí sacamos las velocidades. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando el cliente está muy apurado y necesita rapidez. Porque esto se puede hacer prácticamente en el día, 2 o 3 días, dependiendo del número de inhibidores y la concentración que hay que evaluar. La otra metodología, también en nuestro laboratorio, porque en otro grupo puede ser de otra forma, lo tienen pensado, es la pérdida de masa. La pérdida de masa, uno generalmente debe tener un tiempo de ensayo. Cuando también están apurados, el tiempo menor que nosotros ponemos es un mes. Entonces, tenemos este sistema que es flujo. Aquí van las probetas, ahí si se alcanza a ver una. Nosotros vamos probetas me refiero que es material, a eso le llamo probeta yo, y las vamos sacando, esto va continuamente, vamos cambiando la solución, va con el inhibidor nuevo y vamos evaluando. También lo hacemos en un vaso, con un testigo, así como esto, o un cupón, como le llaman comúnmente. Los colocamos en un vaso, colocamos un sistema que gire, que dé una velocidad de movimiento, y si necesitamos temperatura, aplicamos temperatura, ¿cierto? Y dejamos un tiempo, y esta solución también la vamos cambiando cada determinado tiempo que hayamos estimado y hayamos discutido con la persona que nos mandó a hacer el análisis. Lo que yo les estoy mostrando es lo que nosotros hacemos como asesoría a la empresa. Lo estoy mostrando para investigación y para terminar con una propuesta para una publicación. Estoy hablando de la aplicación directa. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Ahí nosotros inicialmente se masa y se mide el área de este cupón o de un trozo de material que el proveedor nos dio, o la persona que nos está solicitando el trabajo nos entregó. Se masa, se mide su área, masa inicial y su área inicial, nunca el área final. Luego que se pasó el tiempo, el mes, o si estábamos muy apurados, mejor 15 días, 20 días, ahora generalmente uno debería estar un poco más de un mes, ¿no? Después se decapa, o sea, decapar significa sacar todo el producto de corrosión, ¿no? Por una metodología que está todo en norma, y mide la masa final. Luego la coloca en la fórmula, ya sabe la densidad de la aleación, y el tiempo, que si fue poco, se puede poner en día,
Si fue más, se puede poner en mes, en como ustedes quieran calcular. Esa es la velocidad de corrosión. Y después calculamos el porcentaje de inhibición con la velocidad de corrosión sin el inhibidor, con el inhibidor, dividido por la velocidad de corrosión sin el inhibidor y multiplicado por 100. Entonces aquí ya tenemos dos datos muy importantes. Igual que en el caso del método electroquímico, tenemos la velocidad del inhibidor, con inhibidor y sin inhibidor, y tenemos el porcentaje de inhibición, que está relacionado con la eficiencia del inhibidor. Ahora, recuerden, un mayor porcentaje de inhibición sería el que nosotros a lo mejor elegiríamos o seleccionaríamos, pero también hay que ver el costo del inhibidor. Recuerden que esta es una aplicación constante. Y si el porcentaje para lograr si la adición de inhibidor para lograr un 90% de inhibición fueron 100 ppm, a lo mejor también hay otro que con 60 ppm logra 85. Entonces ahí viene la elección final. ¿Qué es muy importante? ¿Por qué se los puse acá? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llega algo al laboratorio nuestro? Determinar, pedimos saber la composición del fluido y determinamos el índice de agresividad. Los índices de agresividad, desde el punto de vista de corrosión, pueden ser, esto aparece en internet, lo pueden buscar, cómo se calcula, sale perfectamente explicado, sale hasta una tabla, donde uno coloca los datos y se obtiene el índice. Los índices son Langelier, Reisner, Pucorius, Larson-Skoll y de saturación. Todos estos índices nos dicen si el agua es corrosiva, si es no corrosiva, o también nos dice si el agua es incrustante. Esto también es una cosa muy importante saber. ¿Qué es lo que generalmente piden estos índices para hacer los cálculos? El pH. Ya sabemos que hay pH donde hay más corrosión de acero, menos corrosión de acero. La conductividad del fluido, el total de sólidos disueltos, la dureza, la alcalinidad, presencia de carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruro. Estas son las mayores variables químicas que piden estos índices de agresividad. Con estos índices, ¿qué se hace? Con estos índices entonces se entregan y se proponen a los proveedores de inhibidores. Uno entrega estos datos, bueno, la empresa que está usando estas tuberías entregará sus datos de condiciones de proceso, y ahí entonces los proveedores de inhibidores entregan una serie de inhibidores, 2, 3, que podrían responder a la disminución de la velocidad de corrosión y a la protección de esta tubería en forma interna. Y eso es lo que nosotros después evaluamos. Nosotros no seleccionamos los inhibidores, no le pedimos al proveedor de inhibidores, mire, yo quiero el inhibidor 1, el 2 y el 3. Sencillamente ellos, de acuerdo a su experiencia y con todos los datos que se les entregan, ellos pueden proponer cuáles son los que podríamos nosotros evaluar en nuestro laboratorio. Ya me acerco al fin de la presentación, les quiero poner algunos ejemplos reales de aplicación de acuerdo a las dos metodologías que yo les di. Por ejemplo, acá tenemos una API 5LX65, que comúnmente se usan los API en las tuberías de minera, en una solución industrial de pH 7,8. Esto es un método electroquímico. Les quiero mostrar un consumidor de oxígeno que habíamos hablado, el sulfito de sodio. Entonces quiero que vean cómo uno interpreta esto. Por ejemplo, la curva catódica es la reducción del oxígeno. Entonces, cuando hay aire, burbujeamos aire, fíjense que si yo bajo acá, la corriente de corrosión es mayor que la otra figura. Ahora, la curva roja es el oxígeno normal, 10 ppm que hay en solución entre 8 y 10, tiene menor corriente de corrosión. Por agregarle más oxígeno, logramos mayor corrosión. Cuando se agregó el sulfito con 30 ppm, esto podría ser considerado un inhibidor, este es un inhibidor catódico. Disminuyó de nuevo la corriente. Yo puedo bajar por aquí, calculo la corriente. Le agregamos más sulfito, disminuyó de nuevo la corriente. Entonces, podemos concluir en esta figura que con 60 ppm tenemos una corriente determinada que al calcular la velocidad tenemos que saber qué velocidad da. Generalmente se trabaja con velocidades de 8 milipulgas por año en las tuberías, de lo que yo tengo
información. Eso es como cercano a 0,2 milímetros por año, me parece. Pero aquí hay que cuestionarse. De acuerdo al dato de velocidad de corrosión, ¿qué nos conviene? Agregamos 60, agregamos 30. Quizá agregando sulfito puede pasar otra cosa en ese fluido. Pueden haber otras sustancias que pueden tener una mala reacción con el sulfito. Entonces hay que revisar y comparar. Hay que hacer las pruebas. No es llegar y agregar un inhibidor. Estudiar un poquito más. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos aquí en agua industrial, donde se aplicó un inhibidor X, aquí ya no les doy el nombre, un inhibidor X en 12,5 ppm, miligramos por litro, o partes por millón, y fíjense cuando se aplicó el inhibidor. Este inhibidor disminuyó prácticamente la reacción catódica mucho más que la anódica, entonces miren todo lo que bajó la corriente. ¿Tá? La corriente tenía aquí un orden de día a la menos 5, amperes por centímetro a la menos 2, y aquí bajó al orden de día a la menos 6. Con ese dato calculamos la velocidad de corrosión. ¿Tá? Y aquí tenemos, les muestra el efecto del inhibidor también. Aquí tenemos, aquí hay varios, el API5L X65, aquí tenemos más inhibidores, el inhibidor el rojo con el azul es la velocidad de corrosión, el azul es el porcentaje de inhibición, este es inhibidor 1, inhibidor 2, inhibidor 3, inhibidor 4. Si nosotros miramos estos resultados, tendríamos que elegir el 1 y el 4. El 1 y el 4 tienen eficiencias sobre 80. El que más tiene es el 1. No le puse el número aquí abajo, pero así es. Y la velocidad más pequeña es el 1. Pero aquí viene el cuestionamiento. ¿Cuánto tuvimos que agregar del 1 para lograr esta eficiencia y esta disminución de velocidad? ¿Será mucho más que lo que tuvimos que agregar del 4? Entonces aquí viene también la parte costo. Y nunca olvidar que el inhibidor se agrega en cantidades mínimas. Entonces hay también que considerar eso. Acá tenemos otro resultado real. Aquí tenemos agua de mar, al cual le agregamos inhibidores. Yo aquí les muestro los potenciales. ¿Se acuerdan que les dije que un inhibidor anódico pasivante elevaba los potenciales? Este es el potencial del acero API5L X70 sin inhibidor. Y estos de acá son todos con inhibidores. ¿Qué significa el puntito más bajo? El cuadrado es una dosis menor. Cuando hemos incrementado la dosis, el potencial de corrosión sube para el rojo, poquito para el azul, mucho para el café, más todavía para el fucsia. Entonces, si sube el potencial mayor, nos está diciendo que está cubriendo con una buena película pasiva, está cubriendo bien, con una eficiencia mayor. Pero vamos a ver qué nos dieron los resultados. Esto es un ensayo pérdida de masa, ¿no? De agua de mar con inhibidores. Inhibidor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos son trabajos reales que hemos hecho en el laboratorio. ¿Qué inhibidor usaría? Bueno, este es el material sin inhibidor, ¿tá? Que tiene mayor velocidad que todos. Bueno, aquí nosotros podríamos elegir, aquí dice, el de menor dosis es la columna achurada. Entonces, la columna achurada, menor dosis, cuando al inhibidor 1 le agregamos mayor dosis, la velocidad de corrosión bajó. Sin embargo, el inhibidor 2 dio casi lo mismo. El inhibidor 3 igual, el 4 casi cambiando. ¿Tá? El 5 podría ser seleccionado porque con mayor inhibidor también bajó la velocidad. Lo mismo pasó con el 6 y con el 7. Entonces aquí viene la propuesta. ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál es la velocidad? Miren, la velocidad de corrosión aquí, en MPI, es prácticamente 5. Pero si nos dicen que debe ser 8, podemos usar este, con menor dosis. O podemos usar ese, con menor dosis. Entonces aquí también viene nuevamente la parte costo y mirar bien la composición del inhibidor, porque recuérdense que tenemos que mantener la seguridad, no podemos tener contaminación ambiental si se elimina algún inhibidor por algún motivo, entonces eso también todo hay que tenerlo presente. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la velocidad de corrosión, que es la negra, ¿verdad? Y con inhibidor en la azul, y el porcentaje de eficiencia es el rojo.
Por ejemplo, en agua desalinizada, la velocidad de corrosión es cercana al 8, en este ejemplo. Es un API 5LX65. Con inhibidor X, que le agregamos, bajó bastante, ¿ya? Y la eficiencia va sobre 60. Después, una mezcla de aguas, cualquiera, puede ser agua de mar con un agua industrial, puede ser desalinizada con agua de mar, etc. No voy a entrar en mayores detalles en estas mezclas. Las velocidades siempre, lo importante es que bajan con el inhibidor. Y tiene una cierta eficiencia. Aquí no hay tanta eficiencia porque no va más allá del 80%, pero sí se puede mejorar. Porque aquí estamos hablando de una concentración determinada de inhibidor. No probamos concentraciones distintas. Finalmente, ya me acerco al final de la exposición, quiero darle conclusión general, coloqué como, no puse conclusiones, sino que como una conclusión de la experiencia que nosotros hemos tenido en el laboratorio, con los trabajos que hemos hecho aplicados. Una correcta selección de inhibidor siempre va a disminuir la velocidad de corrosión, del ducto, de la tubería, de la cañería. Pero cuando uno habla de una velocidad de corrosión, uno supone corrosión general. Debemos evitar que se genere corrosión por picadura, porque eso nos puede llevar a una perforación y una falla de la tubería, en la tubería. ¿Qué tenemos que tener presente? Bueno, después de todo lo que yo les mencioné, en la selección del buen inhibidor, llamémoslo entre comillas, su naturaleza, ¿ya? ¿De qué es el inhibidor? Perdón, esto del material, discúlpenme. La naturaleza del material, ¿ya? ¿Cuál es el estado superficial del material? Su composición química y no olvidar su tratamiento técnico. Debemos tener presente. Todo eso son información que nos entregan, por supuesto, a nosotros para poder tener claro sobre qué material estamos trabajando. La composición del fluido. De todas maneras, o poder calcular los índices de agresividad. Y además de eso, poder conocer qué más tiene. Y eso que tiene, cómo puede influir en el proceso de corrosión. Nosotros no solamente nos fijamos en el índice de agresividad, sino que todo lo otro que tiene en ese cóctel de cosas que hay en el fluido. Las condiciones de proceso de la empresa, ¿no? Por ejemplo, temperatura, velocidad del fluido, entre otros. Las características propias del inhibidor, ¿ya? Su composición, aunque siempre son como muy privadas las composiciones, ¿no? Pero sus características, la dosificación que se agrega, la eficiencia, buscamos eficiencia del 80%, vamos a agregar más dosificación menos, y en instalaciones nuevas, para determinar un inhibidor y dosificación, ¿cuál es el tiempo de vida útil de la tubería? ¿Quieren que dure 10 años? ¿Quieren que dure 20, 15, 30? Entonces es muy importante también desde ese punto de vista, que va a influir, no sé si tanto en el tipo inhibidor, pero sí en la dosificación agregada. Finalmente, la recomendación muy general es, ahora ya estoy en terreno, ya no estoy en el laboratorio, es monitorear la velocidad de corrosión in situ con el uso de cupones, que lo hacen algunas empresas, como también revisar continuamente la composición o la calidad del fluido, porque el fluido también puede ir variando. Entonces, los análisis que se hicieron para decir, mire, el inhibidor adecuado era el 1, con este fluido, a lo mejor en el tiempo, en 1 año, en 2 años, el fluido cambió y ya ese inhibidor no tiene la capacidad de mantener esa eficiencia. Entonces, hay que monitorear la velocidad, la calidad del fluido, monitorear compuestos, o sea, elementos como, por ejemplo, contenido de oxígeno todavía, si estamos bombeando hacia la cordillera, en la estación de bombeo, en el tramo, etcétera, cantidad de hierro que hay en solución porque nos está dando una pista de la corrosión que pudiera estar ocurriendo, cantidad de inhibidor que llega hasta la última zona de bombeo, ¿llega inhibidor o no llega? Todo eso se puede ir evaluando, se puede ir monitoreando en vivo, ahí en terreno, en el lugar. Y lo otro les quiero decir, que siempre que se trabaja con inhibidor,
Sí, siempre que se trabaja un inhibidor y se tiene un fluido que tiene sustancias en su interior que pueden llevar a un problema que también existe, que es la corrosión inducida microbiológicamente por la presencia de bacterias. Entonces, cuando se estudia un inhibidor para solucionar un problema de disminuir velocidad de corrosión, también hay que estudiar junto a esto el biocida. También se acostumbra a estudiar el biocida, composición de biocida, dosis de biocida, y muy similar al estudio del inhibidor. Finalmente, si tienen un adecuado monitoreo de la velocidad de corrosión, una seguridad en que la composición y calidad del fluido sigue siendo la misma, les va a permitir ajustar bien la dosis de inhibidor y biocida, porque a lo mejor no era necesaria tanta dosis, o al revés, debemos agregar una mayor dosis, ¿ya? De esa manera se asegura de un mejor comportamiento de tanto inhibidor como biocida, para poder programar mejor un plan de mantenimiento preventivo, ¿ya? Adecuado, antes de que se lleguen a las fallas por corrosión. Esto es súper importante, el plan de mantenimiento preventivo. Pero para hacer un plan de mantenimiento preventivo uno tiene que conocer un poco, tiene que saber cómo ha sido la velocidad, cómo funcionó el inhibidor. A lo mejor tenemos que cambiar el inhibidor, a lo mejor solo el cambio de dosis, cómo funcionó el biocida, etc. Entonces, acá tiene que haber un monitoreo continuo, tiene que haber un estudio, tiene que haber una evaluación. Bueno, eso yo les quería contar y espero que les haya servido. Yo estoy a disposición de los que me quieran hacer preguntas hoy o después. Muchas gracias, profesora. Ya le puedo contar que usted también puede revisar en el chat algunas consultas para ti, y tengo profesionales conectados como equipo trabajando en terreno en el norte, que se reunieron, ¿no es cierto?, están en una sola conexión, más de 6 profesionales, así que eso es grato, y saber que también hay preguntas para ti después de la presentación que nos va a entregar ahora Cristian. Muchas gracias. Y mientras, Cristian, entonces tú tomas el monitor, pones tu presentación, le pedimos a la profesora que deje de compartir entonces la suya. Agradezco a quienes se han conectado, a quienes nos están enviando WhatsApp. Muchas gracias por esa confianza depositada en la compañía de Bosch. Hemos estado presentes durante la pandemia en esta nueva modalidad, y gratamente la verdad es que hemos tenido una muy buena asistencia una vez más. Así que agradezco a todos y a cada uno. Lo invito a hacer sus preguntas vía el chat, y vamos a responderlas al final de esta presentación. Y también nos vamos a comprometer a tomar contacto con ustedes si así lo requieren, para entregarle más información, tanto la profesora como el profesor Cristian Sánchez. Cristian es ingeniero metalúrgico, magíster, hoy día gratamente para el equipo de Bosch es candidato a doctor, así que lo felicitamos. Esto lo logró, como él dijo recién, este año, así que es un orgullo poder trabajar contigo, y tenemos un muy buen auditorium esperando tu presentación, así que bienvenido, Cristian, una vez más a esta nueva modalidad de los webinars, y el auditorium es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias Luis. Buenos días a todos. Vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo podemos determinar sistemas de protección contra la corrosión enfocado en faenas mineras. Está enfocado en esta industria por los ejemplos que hay, pero el método es aplicable a cualquier industria, ¿ya? Y las normas también que se usan se aplican a cualquier aplicación, ¿ya? Vamos a ver algunos temas relacionados con los efectos de la corrosión, ¿ya? Sistemas de protección, cómo se determina
durabilidad y para terminar con alguna clasificación de corrosividad en faenas mineras, ¿ya? Cuando podemos tener efectos de la corrosión con todos los mecanismos electroquímicos que nos describió la profesora Vera, pero en el fondo los efectos que podemos tener son, en primer lugar, riesgos de accidentes. O sea, si tenemos algo corroído y vamos a hacer alguna mantención o mantenimiento, ya existe un riesgo de poder tener alguna persona lesionada, ¿ya? El daño estructural viene de por sí, ¿ya? Los costos de hacer los mantenimientos en terreno son muchísimo más elevados que hacer algo en cualquier taller. Y claramente la detención de faena, tenemos ahí un costo de no producción, ¿cierto? En el puerto que está en la imagen, ¿ya? El puerto Punta Chungo, que está en Los Vilos, ¿ya? Ellos han tenido una batalla contra los procesos corrosivos y han declarado los recursos que han tenido que disponer para hacer esta batalla, ¿ya? Son 18 millones de dólares en poco más de 10 años, no es una cifra menor. Cuando tenemos entonces enfrente el desafío de proteger contra la corrosión, tenemos que mirar cuáles son los estándares que tenemos disponibles, y hoy día para sistemas de pintura y específicamente sistemas dúplex, que son sistemas de pintura con un recubrimiento, o sea, sobre un recubrimiento galvanizado en caliente. Podemos ir a la norma ISO 12944 que tiene una versión reciente, ya, del año 2018. La ISO 12944 es la especificación, es la norma guía para protegernos con sistemas de pintura, ¿ya? Tiene 8 partes y con esas 9 partes en la versión 2018 podemos especificar correctamente un sistema de protección. Cuando hablamos de recubrimientos de zinc, ¿ya? A la derecha está la norma ISO 14713, que también son 3 partes, ¿ya? La norma vigente y la más reciente es del año 2017, y aparece aquí también la norma chilena 3348 parte 1, que es la versión nacional de la ISO 14713. Entonces, cuando estamos lidiando con sistemas de protección que utilizan zinc, ¿ya? Entre ellos el galvanizado en caliente, vamos a ir a mirar estas normas, ¿ya? Ahí está la portada de la norma chilena 3348, que en el fondo lo que me entrega son recomendaciones para la protección contra la corrosión. Y esta parte, la parte 1, me entrega principios generales de diseño y resistencia a la corrosión. La parte 2 versa ya solamente de galvanizado en caliente. Y la norma chilena 3348 también está en la segunda parte, en la biblioteca del INN. Ya, aquí hay un típico sistema que está fallando, un sistema costero industrial, ¿ya? Donde ya hay exposición del acero base y ya estamos frente al proceso corrosivo. Perdón. Esta es la portada de la norma en la que está basada la norma chilena 3348, ¿ya? La ventaja es que tenemos una norma chilena que está en español y es una norma chilena oficial, ¿ya? Está oficializada por el Ministerio de Obras Públicas. La norma ISO 12944, como les mencionaba, son 9 partes, y en su parte 5 entrega los sistemas de protección como un esquema, ¿ya? Aquí hay la típica imagen de una planta de filtros, cómo podemos llegar a encontrar las estructuras en una planta de filtros de una faena minera. Entonces, los sistemas de pintura, en general, los sistemas de protección, ya se determinan considerando 2 cosas. Primero,
la durabilidad que yo espero que tenga mi proyecto, ¿ya? Sin ningún mantenimiento. Y por otro lado, es dónde voy a instalar esta estructura. Y para responder la pregunta de dónde instalo la estructura, se refiere a qué nivel de agresividad va a tener el medio desde el punto de vista de la corrosión. Entonces se toma la categoría de corrosividad, la clasificación de corrosividad de la norma ISO 9223 como primera instancia, ¿ya? Esta clasificación está en 6 tipos de categorías de corrosividad, ¿ya? Desde una categoría C1, una corrosividad muy baja, hasta categorías de CX, que serían categorías extremas, ¿ya? En la fila central tenemos un dato, ¿ya? Que es la velocidad de corrosión del zinc, ¿ya? En cualquiera de estos ambientes, ¿ya? Por ejemplo, en un ambiente de baja corrosividad, de muy baja corrosividad, la velocidad de corrosión del zinc es menor a 0,1 micras por año. Estos son micras por año, por ahí estaba el dato, parece que se me quedó en el tintero. 0,1 micras por año significa que un recubrimiento galvanizado en caliente típico, ¿ya? Para un acero de 3 milímetros son 65 micrones, por lo tanto a 0,1 micras por año lo estoy perdiendo, es una durabilidad de siglos, ¿ya? O sea, ahí ya prácticamente no necesito preocuparme nunca más del problema. En general, para este tipo de categorías de corrosividad no tenemos un problema real. Pero si nos vamos al otro extremo de la tabla, ¿ya? En categoría C5, donde hay presencia de cloruros, hay presencia de actividad industrial con emisiones de dióxido de azufre, podemos llegar hasta velocidades de corrosión de zinc de 8 micras por año, ¿ya? Esto también es equivalente a una pérdida de acero del nudo, una velocidad de corrosión de hierro del nudo de hasta 200 micrones por año. Es decir, estoy perdiendo 0,2 micrones por año. 0,2 milímetros por año, digo. Cuando ya nos vamos a categoría extrema, es decir, a estructuras que están fuera de costa, estamos en contacto con agua de mar, ya podemos llegar a 25 micras por año de zinc, ¿ya? Es ya categorías de corrosividad extremas. Entonces tomamos la norma ISO 14713 o la chilena 3348 parte 1, ¿ya? Y aparece esta tabla, ¿ya? Con algunos otros recubrimientos de zinc. Tomamos nosotros solamente el galvanizado por inmersión en caliente, especificado de acuerdo a la norma chilena 3346, o la ISO 1461, o la STM A123, y tenemos 3 rangos de espesores de zinc. El rango normal que me dan estas normas, ¿cierto? Anda alrededor de 85 micrones para estructuras de 5 milímetros, 6 milímetros, y la durabilidad para la exposición en diferentes ambientes. Así, para un ambiente del tipo C5, con 85 micrones de galvanizado, yo voy a estar al menos 10 años sin ningún mantenimiento. Para categorías de corrosividad menores, las durabilidades claramente van a ir siendo mayores. Es decir, aquí dependemos de la categoría de corrosividad y del espesor inicial. Espesores más altos de galvanizados se pueden obtener bajo ciertas condiciones, por eso las normas de galvanizado especifican valores mínimos, ¿ya? Valores mínimos que andan en torno a los menores a los 100 micrones. Es posible obtener 140 y 200 también, pero ahí también hay que estudiar algunas condiciones especiales. Para entonces considerar un sistema de protección, ¿ya? Debemos ir en la norma ISO 12944, en la primera parte se definen los rangos de durabilidad, ¿ya? Y en la versión del año 2018 tenemos 4 rangos de durabilidad que están aquí en el lado izquierdo de la pantalla. Tenemos durabilidades bajas hasta 7 años, medias entre 7 a 15, alta de 15 a 25 y muy alta, mayor a 25 años, ¿ya? Es muy importante cuando estemos mirando la norma ISO 12944, es que estemos mirando la versión vigente, la versión del año 2018, porque este año, el año donde se actualizó esta norma,
se agregó un rango adicional de durabilidad. ¿Ya? De aquí hacia atrás teníamos 3 rangos de durabilidad, por lo tanto los rangos de tiempo son diferentes. Entonces estar proyectando una durabilidad alta en la ISO 12944 del año 2012 no es lo mismo, no le va a entregar el mismo sistema de protección que la versión del año 2018. ¿Ya? Eso es súper importante, estar trabajando con la norma vigente. Me entrega tablas como la que está aquí a la derecha. ¿Ya? Aquí tenemos la tabla D1, que son sistemas de pintura donde tenemos un acero galvanizado como sustrato para diferentes categorías de corrosividad. Entonces, dependiendo de la durabilidad que yo espero, por ejemplo, si yo estoy esperando un sin mantenimiento sobre los 15 años, me voy a durabilidades altas, y donde esté marcado yo puedo ir a seleccionar mi sistema de protección dependiendo del ambiente donde esté expuesto. Así, por ejemplo, en el mismo caso para durabilidades altas, ¿ya? En un ambiente del tipo C5, yo puedo ir con un sistema de protección G5.04, sustrato galvanizado en caliente, con un imprimante epóxico o poliuretano con 80 micrones, y el espesor total del sistema tiene que ser de al menos 200 micrones. Con eso, esta norma me dice que yo voy a tener una durabilidad mínima de 15 años. Así como se estaban definiendo sistemas de protección sobre sustratos de acero galvanizado en caliente, ¿ya? Esos son sistemas de protección llamados dúplex, ¿ya? Donde tenemos un galvanizado como base, tenemos un puente de adherencia aquí, y una pintura de terminación que va sobre este puente de adherencia, que es la que le da el espesor final. Pueden ser 2 o 3 capas. ¿Ya? ¿Cómo funcionan los sistemas dúplex? Aquí tenemos un ejemplo donde en ambos casos, ¿ya? En el caso de la izquierda, tenemos una pintura sobre un acero preparado correctamente, y en la derecha tenemos el mismo sistema de pintura, pero sobre un sustrato galvanizado en caliente. ¿Ya? Como es la misma pintura, el mismo esquema, y estamos expuestos al mismo ambiente, en teoría, la pintura debería verse permeada en el mismo tiempo. Entonces, en ese tiempo, en el caso de la izquierda, nos vamos a encontrar con un sustrato de hierro, donde hay corrosión de hierro y a una velocidad determinada. Por ejemplo, en la misma norma ISO 12944 aparece el dato de la corrosión de hierro de 200 micras por año cuando está expuesto en un ambiente C5. El problema es que esas 200 micras por año están cambiando de volumen, porque está generando productos de corrosión. Por lo tanto, ahí genera tensiones sobre la película de pintura que está encima, la rompe y deja ingresar el ambiente libremente. ¿Ya? Para el caso del zinc, ¿ya? Y por eso el zinc es un buen protector contra la corrosión, se corroe también, obviamente, pero a una velocidad mucho menor que la del hierro, y esa es la base por la cual los sistemas dúplex funcionan bien. Va a encontrar también un cambio de volumen, pero ese cambio de volumen se produce a una velocidad muchísimo menor. Por lo tanto, el tiempo que pasa desde que comienza la corrosión en el sustrato hasta que se rompe la película de pintura es mucho mayor. Entonces, ese es el origen de la sinergia que hay entre un sustrato que tiene zinc con pintura sobre él. En cuanto a la faena minera, ¿ya? Podemos categorizarla, ¿ya? De acuerdo a la norma ISO 9223, teniendo en mente las características del ambiente natural en el que están inmersas esta estructura. Por ejemplo, categoría del tipo C3 podemos encontrar en ambientes poco agresivos, con baja humedad y contaminación. En general, zonas secas, de la definida en la minería del cobre, por ejemplo. Tenemos estructuras y edificios lejanas, zona húmeda y presencia de ácido. Aquí el ácido es un enemigo grande. Estructura de enchancado primario y manejo de mineral seco. ¿Ya? Ahí es donde nosotros vamos a encontrar las menores corrosividades en faenas mineras. ¿Ya? Y estructuras superiores en plantas concentradoras también. Algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos zona seca, una
un sistema de transporte overland que está en Coyahuasi, que la mencionaba Luis al principio de la presentación, galvanizada en caliente, ya es del año 2005, Luis, y sin mantenimiento. Estamos en una zona desértica con baja humedad, por lo tanto la categoría de corrosividad aquí es baja y permite el uso del galvanizado en caliente sin ningún mantenimiento ya durante más de 15 años. También en Coyahuasi la bodega que está en Ujina tiene galvanizado en caliente y no esperamos hacer mantenimiento en un largo tiempo. Ya, esto es algo más reciente, 2012, el taller de camiones de Cerro Negro Norte de CAP, en las cercanías de Copiapó, también 1.200 toneladas de galvanizado en caliente en zona donde no hay procesos húmedos. ¿Ya? Aquí cuando aumenta la categoría de corrosividad, estamos aumentando la humedad, estamos ya con contacto de algunos derrames de pulpa, tenemos estructuras en niveles inferiores de plantas concentradoras, estructuras interiores en procesos pirometalúrgicos, aparece el dióxido de azufre aquí, estructuras superiores en plantas de filtrado, ¿ya? Hay condensaciones, hay condiciones mucho más húmedas en las plantas de filtro y estructuras en espesadores, hablo de los puentes, no lo que está sumergido, sino lo que está sobre los espesadores. Hay mayor humedad, hay mayores concentraciones, aumenta la categoría de corrosividad. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una concentradora, todas estas pasarelas que están aquí están protegidas con un sistema dúplex, ya desde el año 2008, no le han hecho ningún mantenimiento, lo que es parrilla y baranda en esta zona, no han tenido necesidad de hacer mantenimiento porque se están comportando bien. En Puerto Ventanas, ¿ya? Puerto Ventanas es un proyecto bien interesante desde el punto de vista de los sistemas de protección que han usado. ¿Ya? Vamos a ver ahí una imagen satelital del puerto donde se ve un poco las estructuras antiguas, ya que son del año 68, que ese puerto lo construyó las empresas que operaban los minerales de cobre en la zona central, ¿cierto? Lo que antiguamente era la disputa de las Condes, lo que hoy es Andina, ¿cierto? Y ellos fabricaron el puerto con un sistema dúplex como protección contra la corrosión. Estamos hablando de ambientes C4, ambientes interiores, la bodega de concentrado de Anglo American, que está instalada aquí, esto es del año 2001, no 2021. Tiene ya 20 años sin ningún mantenimiento en la parte interior, ¿ya? Con galvanizado en caliente. Aquí está una de las estructuras originales del puerto, también es una bodega de concentrado, no tiene ningún mantenimiento, este es un sistema dúplex, ¿ya? Que fue instalado originalmente en la bodega, esta bodega le cambiaron el techo, ahora está más iluminada, ¿ya? Pero la estructura no tiene ningún mantenimiento, es decir, aquí se comprueba un poco cómo funciona la sinergia entre los sistemas zinc y pintura. Desde el mismo proyecto, los sistemas de transporte, ¿ya? Logramos aquí que nos regalaran un trocito de un perfil de las correas transportadoras, le hicimos análisis y encontramos aquí el acero, el galvanizado en caliente y el sistema de pintura. Le queda poquita pintura, pero todavía está funcionando, es decir, está ahí, debajo de esa pintura está el galvanizado sano sin ninguna exposición. Nos acercamos a vapores ácidos, nos acercamos al borde costero, en las plantas desalinizadoras, en los puertos, y ya estamos hablando de ambiente del tipo C5. ¿Ya? En los procesos estamos en estructuras cercanas a pilas de lixiviación, hay algún vapor ácido que está en el ambiente, por fuera de las naves de electroobtención. ¿Ya? No voy a hablar del interior de la nave de electroobtención porque ahí es la condición más agresiva desde el punto de vista químico que podemos tener en una faena minera. Estructuras en niveles inferiores de plantas de filtrado, mucha humedad. Estructuras exteriores en plantas de procesos pirometalúrgicos, aquí ya hay presencia de dióxido de azufre fuerte, plantas costeras e instalaciones portuarias. Categoría C5, aquí hay una imagen del Puerto Ventana, ya esta es una imagen del muelle Puerto Ventana, donde tenemos galvanizado en caliente con pintura desde la construcción del puerto. Esa es la bodega inicial, que también es la bodega concentrada de cobre de Andina, que estábamos mirando recién, los sistemas de transporte.
Esa es la bodega que tiene solamente galvanizado al interior, 20 años. Y aquí al frente está la planta de cemento Melón, que también está protegida con un sistema dúplex, ¿ya? En el mapa de la corrosión que construyó la profesora Vera entre el año 2010 y el año 2013, la estación que estaba en este puerto fue la que arrojó la mayor corrosividad de Chile, ¿ya? Entonces estamos hablando de la condición corrosiva de este lugar, que es prácticamente la más agresiva de Chile, o una de las más agresivas de Chile. Probablemente podamos encontrar otra, pero por lo menos esta es la que se midió más agresiva de Chile. Y aquí está la presencia de dióxido de azufre con la refinería y fundición que está de Codelco también aportando niveles de dióxido de azufre también. ¿Ya? En el norte, en Puerto Coloso, el proyecto EWS está protegido con sistema dúplex. En las plantas desaladoras, en Punta Totoralillo, esta es de CAP del año 2012, también está protegida ahí con un sistema dúplex. El proyecto GNL Quintero es muy interesante para nosotros como Beboch, porque en la construcción del puerto se consideraron algunos sistemas dúplex, estos soportes de cañería que están ahí cuando se descargaron, cuando se estaba construyendo el puerto, están con sistema dúplex y hoy día no han tenido ninguna necesidad de mantenimiento estas estructuras. Sin embargo, hoy día se está haciendo mantenimiento a algunas estructuras que ya están con deterioro y se están cambiando por un sistema galvanizado más pintura. Están utilizando hoy día sistemas dúplex en el reemplazo de las estructuras que están haciendo mantenimiento hoy día. Ya, estructuras más recientes de Puerto Ventanas, dada la experiencia que tienen con el sistema dúplex, en el 2016 hicieron una nueva bodega concentrada también protegida con sistema dúplex, y la idea es no preocuparse del mantenimiento de estas estructuras en un variado tiempo. Ya, traté de hacerla lo más breve posible, ¿ya? Como último dato que les entrego, las plantas de las capacidades de galvanizado de Beboch, hoy día estamos con 4 días de entrega. Tenemos en la industria de galvanizado en el país, tenemos 15.000 toneladas disponibles, donde Beboch puede aportar con 10.000 toneladas. ¿Ya? Estas son toneladas mensuales que nosotros podemos galvanizar si tuviésemos nuestras 5 plantas en Chile con full producción. Ya hoy día tenemos capacidad gaseosa para hacer proyectos de gran envergadura. ¿Ya? Por ejemplo, el último proyecto grande que se galvanizó, el proyecto de Arauco, el proyecto MAPA, donde en la planta Galva 8 galvanizamos 7.000 toneladas de acero estructural. ¿Ya? Tenemos 13 metros de tamaño máximo en Santiago y 15 metros en una inmersión doble, ¿ya? Y podemos levantar piezas de hasta 7 toneladas. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, le agradezco su tiempo, ¿ya? Nos pasamos un poquito, pero le agradezco. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. De igual manera, reitero los agradecimientos a la profesora Rosa Vera. Ahí están los datos también de Cristian, del celular, el correo. Están llegando, hay consultas, ustedes las pueden ver ahí en el chat, pero tengo otras en el WhatsApp. Permítame conectarme, se me ha olvidado tener la mano. Sí, aquí está. Quiero partir con la profesora Rosa Vera, porque quiero pasarte las del WhatsApp. Estos amigos están en el norte y preguntan, ¿qué tan escalables son los ensayos en la práctica? No sé si te las digo todas o vamos de uno. A ver, veamos esto, porque ya, la segunda dice, hay nuevas generaciones en inhibidores. La tercera dice, ¿qué se monitorea en la práctica? Y la cuarta, vida útil de los productos, ¿qué horizonte tienen? Ya. La segunda me la puedes repetir porque la
segunda no me quedó muy clara. ¿Hay nuevas generaciones en inhibidores? Ah, ya. No. Ya. Voy a contestar la primera. La escalada en real, bueno, tal como lo dije en la exposición, por supuesto que es imposible que uno sea exactamente igual, porque ¿cómo conseguimos la velocidad del fluido para poder representar? Entonces, una escalada directa no, pero como generalmente no se prueba un solo inhibidor, siempre se prueban varios, se comparan, y en función de ellos se puede elegir. Y hasta ahora, de las elecciones y selecciones que han hecho, ha sido concordante con lo que hemos hecho en laboratorio, con los análisis, ¿no? E incluso en algunos casos se ha tenido que cambiar inhibidor para mejorarlo con otro. O sea, yo no tengo experiencia de que lo que se haya realizado, por lo menos en el laboratorio de nosotros, haya fallado en terreno, con respecto a la escalada. Con respecto a nuevas generaciones, no sé, porque generalmente los inhibidores que nos entregan las personas, las empresas de inhibidores o los que proporcionan esto, siempre varían en los mismos, en que los nombres son los mismos, el producto que es fundamental o la base o lo que tiene, como nosotros desconocemos la composición exacta, sino que, por ejemplo, puede decir ácido fosfórico, pero no sabemos nada más, ácido ortofosfórico, tampoco sabemos composición ni qué es sales, por ejemplo, sales inorgánicas, ¿cuáles? Entonces, nosotros tenemos la misma hoja técnica que todos tienen, entonces yo no sé si hay nuevas generaciones. Sí, generaciones nuevas, lo que les mostré, lo que son sustancias naturales, pero hasta ahora nosotros intentamos en un proyecto colocar sustancias naturales, creo que íbamos a colocar el aloe vera, pero lamentablemente esa vez no ganamos el proyecto, entonces no supimos en terreno para hacer la prueba. La otra pregunta es, ¿qué monitoreamos? Bueno, generalmente se puede monitorear la velocidad de corrosión con cupones ahí in situ en la tubería, hay oficinas asesoras que instalan estas cosas, todo este complemento para poder analizar. Tiene que monitorear velocidad de corrosión, tiene que monitorear concentración de hierro desde un comienzo y van viendo en qué zonas hay más hierro, menos hierro, para dar una idea de la posible corrosión. Yo estoy hablando de monitorear solamente lo relacionado con inhibidores. Por supuesto que en las protecciones exteriores, todo eso hay que monitorear otro tipo de variables. Contenido del inhibidor, hay que saber cuál es su principal componente para monitorearlo también, para ver si no cambia mucho su concentración. Monitorear, bueno, cantidad de oxígeno, como lo dije, monitorear pH, monitorear, ¿qué más puede ser? Contenido cloruro, contenido sulfato, aquellos compuestos, iones o especies presentes que tengan que ver directamente en los índices de agresividad. El hierro, siempre el ion hierro tiene que monitorearlo para saber cómo va la corrosión. Eso en general. Y la vida útil de un inhibidor, bueno, eso la vida útil va a ser por eso que tienen que monitorear la composición de inhibidor para saber si está o no está. Ahora, si la pregunta de la vida útil es saber el inhibidor como sí, hasta cuándo tiene validez, eso ya lo dice la hoja técnica. Ahora, la vida útil del inhibidor en el interior de la tubería hay que monitorear para ver si está. O sea, si la velocidad está variando es porque no está funcionando. O ver si ustedes van, de un modo bien claro, desde estación de bombeo que está cerca del borde costero, supongamos, llego a una estación de bombeo, muy lejos, llegando a la cordillera, a lo mejor en la última estación ya no tengo inhibidor, pero tuvieron que monitorear. Entonces la vida útil en el traslado del inhibidor, en la presencia del inhibidor en la tubería, hay que también evaluarla. Ahora, vida útil como si yo compré muchos kilos y los tengo ahí en unas bolsas, no sé, eso tendríamos que verlo en la hoja técnica. Eso, Luis. Vuelvo yo ahí, gracias. Cristian, nos van a quedar poquitos minutos porque no hemos pasado en el tiempo, pero tengo
un par de llamadas de atención. Mira, de JRI nos dicen, oye, nos pusieron imágenes de nuestro proyecto galvanizado para Coyahuasi. Y de Wood, oh, no sé si es de Wood, mi amigo, me dice, oye, hicimos el proyecto de Albemarle, todo el proyecto es galvanizado y con algunos sistemas dobles, y tampoco lo pusiste en la presentación. Pero bueno, la verdad que ejemplo, gracias al trabajo que hemos hecho en estos últimos 20 años, la minería se está sumando a usar cada día más sistemas de mayor durabilidad o que por lo menos garantizan la seguridad de sus trabajadores. Así que esto es notable. Me gustaría, Cristian, que mires un poquito el chat. No sé si quedan algunas preguntas ahí para responder que te toquen a ti. Hay unas que me gustaría pedirle a Enrique Escobar que nos disculpe, van para la profesora Rosadera y se la respondemos solamente por un tema de tiempo vía correo. Profesora, no sé si tú has podido ver la de señor Escobar, pero creo que por tiempo vamos a tener que postergarla y darle un espacio a las preguntas a Cristian para que tú las puedas responder. Mira, aquí hay varias preguntas. Primero, Marco Adams pregunta por el tratamiento de las uniones soldadas en los elementos que llegan galvanizados en terreno. Uniones, bueno, cuando hay que soldar galvanizado, claramente el recubrimiento se va a dañar, ¿ya? Y va a quedar un cordón de soldadura sin ningún recubrimiento. Entonces ese cordón de soldadura y esa zona hay que protegerla, ¿ya? Y para ello tomamos lo que dice la norma NSH 3347, que es la norma chilena oficial para hacer este procedimiento. ¿Ya? Es la misma norma STM A780 que se utiliza. ¿ya? Entonces, esta norma me da 3 alternativas de protección. ¿ya? La que más se usa es la pintura rica en zinc o galvanizado en frío, que le llaman. ¿ya? Entonces, ahí hay que seguir las recomendaciones de la pintura, que normalmente pasan por una preparación de superficie que es simple, es más que nada retirar los residuos de la soldadura, todo lo que se haya oxidado del recubrimiento de zinc, ya normalmente con una escobilla de acero es suficiente, y se aplica este recubrimiento. ¿ya? Hay que tener cuidado. O sea, el único cuidado que hay que tener con la pintura rica en zinc es darle el espesor que se necesita. ¿ya? Cuando estamos hablando de reparaciones de galvanizado, ya tenemos que poner entre 75 y 100 micrones de pintura para tener una buena acción protectora en esa zona. ¿ya? De todas formas, el zinc que está alrededor de la zona soldada también va a funcionar como ánodo de sacrificio, entonces también va a disminuir un poco la velocidad de pérdida en esos lugares. ¿ya? Pero sí hay que hacer los procedimientos de NSH 347 y con eso quedamos cubiertos. Sí, hay otra pregunta interesante, profesor, que tiene que ver con la recomendación del sistema duple. Pregunta Adrián Burgo en el interior de una planta electrowind. Como tú mencionaste, es una de las zonas más corrosivas y la verdad es que la empresa proveedora de pintura creo que lo tienen bastante resuelto o dentro de sus posibilidades con los NOLAC y con las nuevas generaciones de productos para ese tipo de ambientes tan agresivos que no, en eso en lo particular nosotros creemos que el galvanizado no es una buena recomendación. Así que, pero en la zona tan fan que la zona exterior sí la tenemos medida y recuerdo en varias faenas pudimos poner probetas y con muy buenos resultados. Ahí en nuestro amigo Fabio Cocas, que ahora está en Cerro Gorda, por ejemplo, siempre me recuerda que el aplicar, el poner probetas, para él fue muy bueno para tomar decisiones en el mantenimiento de estructura. Y ahí pusimos probetas afuera en el tank farm, pusimos probetas en la zona seca, pusimos probetas en el puerto,
y de ahí, bueno, se comportaron como nosotros decíamos que se iban a comportar. Pero en el fondo, al interior de una planta electrowinning tenemos soluciones ácidas que están en contacto con la estructura, ¿ya? Los sistemas de protección ahí son normalmente sistemas epóxicos de muy alto espesor y de 100% sólido, ya tipo Novolac, que es lo que se está usando. El problema del zinc con soluciones ácidas que reacciona muy vigorosamente, es decir, se va a perder muy rápido en el caso de tener algún recubrimiento de zinc en contacto con alguna condensación, por ejemplo, que ocurre al interior de estas plantas, se va a ir rápido. Entonces, la verdad es que un sistema dúplex al interior de una planta de electroobtención, si hay algún daño, si hay algún problema con la capa exterior y llega la solución a tocar el zinc, ahí eso va a ser un problema, va a ser complicado de resolver ese problema. Ya, por lo tanto, como decía Luis, nosotros no recomendamos sistemas dúplex al interior de una planta electrowinning. ¿Sí? Afuera sí, afuera funcionan bien, pero al interior ese es un desafío para las empresas de pintura. Bueno, en virtud del tiempo, vuelvo a agradecer a nuestra invitada especial, Rosa Vera. Esperábamos tenerte en nuevo webinar. Tenemos nuevos temas pendientes a quienes se conectaron, más de 45 profesionales estuvieron acompañándonos, pocos han ido, así que agradezco su permanencia. Vamos a hablar de borde costero porque es importante, un tema que vamos a tocar en el próximo webinar. Vamos a hablar este año de pintura intumescente sobre galvanizado. Tenemos buenos desafíos, se usó mucho en el proyecto MAPA, así que es un tema que vamos a compartir con ustedes. Vamos a volver a conversar con la profesora Rosa Vera, pero del mapa de la corrosión que desarrollara la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que tenemos temas por delante. Profesora, dejo el auditorio para que tú te despidas y luego, profesor Sánchez, lo mismo. Quiero agradecer a todos los que estuvieron escuchando lo que yo les presenté. No es solo mío, es del grupo que trabaja en la Universidad Católica, en el laboratorio de corrosión. Y ojalá lo que yo puse ahí les pueda servir como una guía para seleccionar, también aplicar metodologías y poder trabajar y escoger correctamente los niveles adecuados. Y qué bueno que se preocupen de asistir a este tipo de webinar, no solo organizado por BOT, sino que otros grupos también organizan webinar en función de corrupción y otros temas, porque es lo que nos ayuda en este tiempo que no nos podemos juntar conversando en una mesa o en una presentación en un lugar determinado, sino que nos queda solamente hablar por acá o enviarnos mensajes por chat o por correo. Gracias a todos los que nos escucharon, tanto a Cristian como a mí, y agradezco nuevamente a Boch por darme la oportunidad de presentar trabajos que nosotros hacemos en nuestro laboratorio. Muchas gracias. Profesor Sánchez. No, yo también me uno a los agradecimientos de la profesora Vera. Siempre un gusto estar con ella, siempre un gusto trabajar con ella. Ya llevamos una relación de trabajo de hartos años. Así que, no, bien, todo bien. Ya quedaron algunas respuestas a preguntas que están en el chat. Ya se las vamos a hacer llegar a través del email. Ya Nicolás Rojas ahí tenía una pregunta, se la respondo por correo. La presentación, ahí vamos a mirarla y se los vamos a hacer llegar también. La podemos subir a alguna plataforma de video también porque la estamos grabando. Y nada, pues ya agradecerles la asistencia y con eso estamos ya cerrando esta actividad. ¿Ya? Así que un abrazo a todos grande, cuídense mucho, todavía estamos en pandemia, así que con eso ya nos despedimos.
Sí, bueno, por mi parte, muchas gracias a todos por asistir. Les vamos a estar comunicando los próximos webinars. Hacia fin de año tenemos un importante congreso de puentes en Chile, un congreso internacional, donde también participa la Universidad Católica del Paraíso. Así que muchas gracias. Hasta la próxima serie. Chao, chao. Bien, chao.